Es una cátedra que creamos en la Facultad de Comunicaciones en el 2016, una cátedra que generalmente la hemos dado a los profesores de literatura de la Universidad de Antioquia. Esta es la tercera ocasión que yo tengo el privilegio de impartir estas conferencias. En este caso son 5 charlas que vamos a hacer a lo largo de todo el mes de junio y el primer miércoles de julio. O sea, todos los miércoles a las 10 de la mañana vamos a tener este espacio para hablar sobre 5 escritores, digamos, de gran importancia en la literatura latinoamericana y universal. Yo soy Pablo Montoya, escritor y profesor de la Universidad de Antioquia. Muchos de ustedes ya han leído algunos de mis libros. Esta vez pues quiero compartirles una serie de, ¿cómo llamarlas? Como crónicas de viaje, pero que están impregnadas de reflexiones ensayísticas sobre los escritores pues, que conforman este ciclo. La idea de estas charlas o de estas conferencias es que los quiero invitar a que hagamos un viaje a la vida, a la obra y a ciertos lugares emblemáticos de los escritores Michel de Montaigne, Voltaire, Albert Camus, Alejo Carpentier y Ernesto Sábato. Entonces, la idea es que hagamos un recorrido por la vida, por la obra de esos escritores. Yo les iré presentando unas imágenes para que ustedes más o menos sigan estas consideraciones, que son consideraciones muy personales, en las que yo, digamos, trato de homenajear al escritor respectivo, pero al mismo tiempo lo confronto, polemizo con él, a veces defiendo sus posturas. Estas regresiones literarias están llenas justamente de lo que en literatura se llama la función social del escritor, porque a mí me interesa mucho no solamente indagar en las obras literarias, sino también en esos comportamientos que tuvieron los escritores frente a sus realidades, frente a sus épocas, generalmente muy turbulentas como son las épocas humanas. Entonces, la dinámica de esta primera charla, y eso será a lo largo de nuestras conferencias, de nuestras 5 conferencias, es que yo leo un texto, lo comento y al final habrá una sesión de preguntas para que ustedes formulen sus inquietudes y podamos pues como clarificarlas. Esta primera charla está dedicada a Michel de Montaigne, el gran escritor francés del siglo XVI, el creador de los ensayos que tanto bien nos ha hecho a la literatura de todos los países y de todos los tiempos. Es una charla que yo la he titulado Viaje hacia Montaigne. Entonces, voy a contarles un poco ese viaje que yo hice al castillo de Montaigne. Ese viaje lo hice más o menos hacia el 2007, hace ya varios años, y escribí un texto que es el que quiero compartirles ahora con mucho respeto, con mucho entusiasmo. Burdeos quedó atrás y las tierras del Perigord aparecieron como un eco lejano de lo que fueron en el siglo XVI. Iba por fin, y así yo cumplía un sueño de mi adolescencia, hacia el castillo del pequeño hombre montaña. Allí, en esa morada de letras y de soledad, arquetipo de la única utopía que me satisface del todo, se habían escrito los textos más luminosos de un siglo sombrío, como fue el siglo XVI, atravesado, marcado, estremecido, no solamente por las guerras de religión de Europa, sino también por las jornadas de la conquista de América. Un siglo renacentista, pero un siglo también completamente extremista. Aunque reconocía que era suficiente con la presencia de sus ensayos en mi biblioteca de Medellín y algunas de sus frases que me han acompañado en mi vida de escritor, de ciudadano, de persona, frases sobre el dolor, la muerte, el placer, la amistad,
Mientras la primavera, porque era la primavera del 2007, se deslizaba más allá de la ventanilla del coche, me sentía cubierto por una suerte de entusiasmo juvenil. Y recordaba que en las coordenadas del viaje siempre ha habido un espacio para las peregrinaciones, cuyos destinos no son los dioses ni las vírgenes en este caso, sino la admiración por un hombre que nos ha enseñado a descubrir el mundo y a conocer mejor a los otros. Yo creo que eso es lo fundamental de la obra que nos ha dejado Montaigne. No solamente el descubrimiento de un mundo, sino el descubrimiento de los otros. De eso que Montaigne no lo manejó así, pero es como lo conocemos ahora, eso que denominamos la alteridad. Pensé con la distancia que requieren estas comparaciones en Juan Sebastián Bach, el compositor, atravesando a pie leguas para poder escuchar a ese maestro suyo llamado Buxtehude. Pensé en Rubens, el gran pintor barroco, surcando comarcas y comarcas para ver a Miguel Ángel, ese otro gran maestro. Pensé en Romain Rolland, el escritor francés, buscando la sombra de Tolstoy, su maestro igualmente en la antesala de la primera gran guerra del siglo XX. En Burdeos habíamos tenido tiempo para respirar la atmósfera del siglo XVIII. Esa atmósfera acomodada a los adelantos de la modernidad. Un tranvía sosegado se hundía en las calles por donde Stendhal paseó su asombro. Burdeos, decía Stendhal en la Cartuja de Parma, es sin ninguna duda la ciudad más hermosa de Francia. En ciertas esquinas, presenciando el abrazo que prodiga el río Garona con las fachadas de la antigua aristocracia del vino, puesto que Burdeos, ustedes saben, y esta región es una región muy próspera por los viñedos que hay allí, yo comprendía algo de esa belleza única, pero sabía que estas edificaciones magníficas tenían su origen en la esclavitud, de la cual, como sabemos todos, Francia fue siempre el más exquisito e ignominioso ejemplo. La belleza de Burdeos, en verdad, tenía algo de suciedad trágica y confirmaba aquella frase de Balzac que hay en su cuento llamado Sarracine, según la cual detrás de toda riqueza honorable siempre se esconde un crimen cenagoso. Habíamos tenido tiempo incluso para ver la casa donde Goya, el gran pintor español, vivió sus últimos años entre la vergüenza de sentirse humano y la nostalgia por una España que, pese a su condición represiva, le hacía una falta atroz. Goya, recordemos, vivió sus últimos años refugiado, exiliado en Burdeos, y los había vivido en una especie como una vergüenza entre sentirse humano y la nostalgia por una España que, pese a esa condición represiva, le hacía una falta atroz. Goya, de algún modo, y mucho más que Stendhal y Balzac, me conducía a Montaigne. Ambos, Goya y Montaigne, como sabemos, padecieron el horror de las guerras, de esas guerras que se justificaron con homilías religiosas y discursos nacionalistas. Los dos tuvieron que soportar el bullicio con que la sangre gusta vestirse en tiempos de masacre. Ambos se asfixiaron con los aires corruptos que acompañaron las decisiones de los gobernantes de entonces. Los dos quisieron esconderse no solo de la estulticia, de la estupidez, de la estrechez mental que caracteriza a quienes pregonan la guerra, sino de cualquier presencia humana, si ésta hubiera querido ser generosa. Eran misántropos a su modo, Goya y Montaigne.
sin duda alguna, e intentaron escapar de la barbarie sabiendo que en ellos habitaba la misión de revelar los mecanismos con que los hombres suelen aniquilarse entre sí. Estaba sumergido entonces en esos grabados de Goya. Ahí vemos tres de ellos, los famosos grabados llamados los desastres de la guerra, donde Goya pinta los excesos cometidos no solamente por las tropas napoleónicas que invadieron España, sino también por la española que recibió la invasión napoleónica. O sea, Goya en realidad no toma partido por ningún bando militar. Lo que hace sus grabados es denunciar claramente los excesos de la guerra. Esos ridículos patriotismos de convento, sus siempre cinismos recomenzados. Iba yo pensando entonces en esos grabados que tanto me impresionan y que son tan importantes en la historia del arte, en el sentido de que ellos son los primeros, quizás, dentro del ámbito de la pintura, los que denuncian con fuerza ese sentido de la guerra. Iba pensando en ellos, imaginándome, recordando estos grabados cuando aparecieron los espléndidos viñedos de Saint-Émilion. Sentí un alivio que me hizo pensar en los muchos de este tipo que debió gozar Michel de Montaigne cuando dejaba atrás los oficios de la alcaldía de Burdeos, que recordemos que él fue alcalde de Burdeos, y se iba introduciendo poco a poco en sus terrenos, que eran como una entrada al complejo panorama de sí mismo. La tierra era fresca ese día de junio. Me parecía fácil comprender por qué Montaigne vio en ella, en la tierra, en la naturaleza, su mejor consuelo. De pronto se me presentó el autor de los ensayos conversando con esa naturaleza más que con los hombres. Lo vi dialogando con los amaneceres del solsticio y sus atardeceres estivales, con las noches donde el otoño, del otoño, donde chapotea con melancolía una vitalidad que pronto habrá de morir para darle entrada a la mudez del invierno. Lo vi mirando los pájaros y las arañas y concluyendo que todos los esfuerzos humanos jamás lograrán reproducir ni el nido de los unos ni la tela de las otras. Yo sabía, no obstante, que el eco de las campañas humanas jamás abandonó a este francés que, les recuerdo, era de origen hispánico. Pero si por él hubiera sido, si por Michel de Montaigne hubiera sido, se habría resuelto quizás en un retiro sin palabras. Es muy posible incluso que Montaigne hubiera querido ser uno de esos campesinos que son distantes de la reflexión. Una de esas existencias simples para quien, como lo dice el Ajax de Sófocles, una de las tragedias que sobrevivieron de la obra de Sófocles, como lo dice el Ajax de Sófocles, ahí está la frase: la vida más dulce consiste en no pensar en nada, y no en el hombre que Montaigne fue, ese humano destinado a la soledad y en cuya conciencia habría de arraigarse el qué sé yo de una humanidad anclada en las delicias y las torturas del individualismo. Hay un apunte de un escritor francés del siglo XX que se llama Julian Gracq, a propósito de esas guerras religiosas del siglo XVI que estremecieron tanto la vida de Michel de Montaigne, y no solamente su vida, sino todo el imaginario de la sociedad francesa y europea de aquella época. Entonces me vino a la cabeza, cuando uno está viajando o cuando yo hago estos viajes a estos lugares emblemáticos de los escritores, en realidad estoy con la obra de esos escritores en mi cabeza, evocándolos, confrontándolos, citándolos. Y yo creo que el que es el verdadero guía de estas peregrinaciones es el escritor mismo.
o los escritores que están juzgando o que están, digamos, interpretando, analizando, valorando la obra de este escritor al cual yo le he dedicado estas peregrinaciones. Entonces, se me vino a la cabeza un apunte de Julian Grach a propósito de las guerras de religión, cuando íbamos entrando a la localidad que se llama Saint Michel de Montaigne. Saint Michel de Montaigne, y no Michel de Montaigne, porque el pueblo no está dedicado completamente al escritor. Pues bien, Grach, en un libro que se llama Capitulares, dice que no se presenta en la literatura francesa del Renacimiento un patos épico donde se enaltezca el heroísmo de esas batallas cristianas. Recordemos que Lutero es el que propicia todo este estremecimiento social cuando él empieza a distanciarse del catolicismo y va a originar ese cisma que atraviesa toda la época. Luego va a ser Francia quien va de alguna manera a retomar estas guerras de religión que, repito, van a ensangrentar el reino, ¿no? Entonces, Grach dice que en esas guerras sangrientas en realidad no hubo digamos, no hubo una especie de enaltecimiento del heroísmo de los guerreros, como suele pasar en otros periodos, ¿no? Grach, me parece a mí, quiere pedir una suerte de marsellesa renacentista a las sucesivas matanzas que hubo entre católicos y protestantes, es decir, cristianos matándose entre sí por consideraciones religiosas, pero sobre todo por tierras, ¿no? Y por situaciones económicas. Es verdad que en las obras de esa época, del siglo XVI, aparece una sociedad preocupada más por las prendas, por el tontillo, por el jubón, por el corsé, por las medias de seda. En esta literatura del siglo XVI son narraciones, hay versos donde un abanico de caballeros y mujeres galantes se pasea por los castillos, particularmente por los castillos del Loira y sus bosques circundantes, y cree amar escuchando unas series de músicas, ¿no? Los madrigales de Palestrina y de Orlando Di Lassus, por ejemplo. Pero hay una obra en particular del siglo XVI que son las trágicas de Agripa d'Aubigné, un contemporáneo de Michel de Montaigne. Las trágicas de Agripa de d'Aubigné se escriben desde el lado protestante y rompen este idílico paisaje del cual les acabo de decir algunas características. Y entonces, ¿qué aparecen las trágicas? Aparece una queja escrita con tonos de venganza atrabiliaria que da cuenta, por supuesto, del rostro sanguinario de esa época. A d'Aubigné le producía, sin duda alguna, o esa es la conclusión que yo saqué cuando leí este libro, placer la guerra y las desgracias de su entorno le eran una forma excitante de la aventura. Pero hay un tono resentido que envuelve a las trágicas y, por supuesto, está al lado opuesto de lo que se presenta en Michel de Montaigne en los ensayos. d'Aubigné fustiga a los culpables de las masacres cometidas contra los hugonotes, es decir, está fustigando continuamente a los católicos. Estimula a los de su propio partido religioso a mantener su fe y ataca a los católicos, repito, que habrán de padecer, según lo que aparece en ciertos versos de las trágicas, un eterno castigo después del juicio final. ¿Qué pasa en los ensayos de Michel de Montaigne? Que allí no existe por ninguna parte ese enardecimiento sin pausa. Montaigne muestra el interés por la guerra en la medida en que en ella, en la guerra, se encuentran motivos, caracteres, circunstancias que ayudan mejor a revelar la condición de los combatientes. Hay un crítico, y aquí vamos entrando a este diálogo permanente entre los críticos, entre otros escritores que han leído a Montaigne y lo han valorado. Sí, parte de este texto que yo les estoy leyendo y comentando está apoyado en
de escritores sobre la obra de Montaigne, de diferentes latitudes, ¿no? Vamos a comenzar con un gran ensayista norteamericano llamado Emerson, del siglo XIX, contemporáneo de Thoreau, contemporáneo de Allan Poe, de Melville. Y él justamente decía, o dice, a propósito de las maneras en que se hablan los ensayos. Ustedes miren lo que dice: Montaigne nunca grita, ni protesta, ni ruega. No hay en él debilidad, ni convulsiones, ni superlativos. Nunca se sale de sí mismo, ni hace cabriolas, ni pretende aniquilar el espacio y el tiempo. Hasta ahí va, digamos, esta cita de Emerson. Por tal razón, esta obra, la obra de Montaigne, es un reflejo muchísimo más inteligente de las luchas religiosas. Daubigné dejó la espada por la pluma, y esto parece no sentirse en su obra. Montaigne, en cambio, jamás tomó tal arma y supo que lo suyo era mermar el furor desde la pluma y no insuflarlo. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, cómo la literatura en ciertos momentos lo que hace es insuflar a los guerreros, entusiasmarlos, animarlos, homenajearlos. Por eso de alguna manera incrementa su adrenalina. Lo que hace Montaigne es lo contrario. Montaigne pretende es dulcificar, amansar, calmar los ánimos, pero no a través de un discurso populista, sino a través de consideraciones agudas, inteligentes. Su actitud ante la guerra se nutrió del relativismo que habría de acompañar sus principales elucubraciones. Este relativismo es fundamental en la obra de Montaigne y cubre casi todas sus apreciaciones sobre la condición humana. Es decir, Montaigne nunca está escribiendo desde un extremo o desde otro, siempre está considerando las cosas en una condición más o menos neutra y siempre está fundándose en ese relativismo, que es un relativismo a su vez nutrido del respeto y de la tolerancia. Y yo creo que ese es quizás el máximo aporte a un siglo, como fue el siglo XVI, lacerado por las iras, por las iracundias de la Reforma y, por supuesto, la Contrarreforma. Y es verdad que una actitud de este tipo a veces puede resultar acomodaticia de un hombre de la alta sociedad como fue Montaigne, y que se movió con mucha mesura entre la barbarie de su tiempo. Esta actitud, este mesuramiento, este cuidado, esta prevención, de pronto sé yo, ha molestado a muchos, o molestó más bien a muchos que militaban en ese momento en un bando o en otro, o sea, entre los católicos y los protestantes. Montaigne, por un lado, tenía prosapia judía, por parte de su madre en particular. El protestantismo siempre siempre le despertó respeto, pero es verdad que hizo confesión pública de su catolicismo, pero yo creo que lo hizo por razones comprensibles de seguridad. Gracias a esta complejísima circunstancia, en tanto que Montaigne tenía la sangre y el linaje atravesado por los dos bandos, esta compleja circunstancia, repito, ofrece una comprensión de los conflictos civiles de la Francia del siglo muchísimo más abierta y por lo tanto más perenne. Yo creo que de todas, y eso lo iba yo concluyendo, ¿no? Mientras bajaba del coche, iba leyendo la frase que hay allí de este monumento, ¿no? A la gloire de Michel Lequesne de Montaigne, mientras iba leyendo concluía que no puede haber marsellesas en épocas donde ninguno de los grupos en pelea enarbola la identidad del pueblo. Bien, como era mediodía, hubo que esperar hasta el inicio de la tarde para ingresar a los dominios del castillo de Michel de Montaigne. Entonces aprovechamos para caminar un poco por las callejas
de este pequeño pueblo, San Michel de Montaigne, buscando un sitio para comer. El pueblo parecía un lugar atrapado en un ayer remoto, y si no fuera por la vasta luminosidad que se regaba por sus rincones, sin nadie, uno se creería extraviado en coordenadas propias para el hastío de los burgueses que bien describe Baudelaire en Las flores del mal. No era difícil reconocer que el atractivo de estos parajes era la sombra que antes había transitado por ellos, esa sombra ilustre que es la sombra de Michel Montaigne. Sonreí ante el gesto de anteceder al apellido de un hombre laico con el adjetivo santo, San Michel de Montaigne, porque así fuera verdad que Montaigne hiciera sonar en su morada religiosamente las campanas del Ave María y asistiera a misa todos los días, era cierto también que su inclinación a la lascivia fue tan ostensible como distante la posibilidad de entronizar con furor y con ímpetu sus hábitos católicos. Entonces, era evidente que este pueblo se llamara así porque su santo era el ubicuo San Michel de la santería europea. Pero yo, un poco empujado por suposiciones juguetonas, me pregunté si Montaigne no formaría parte de alguna geografía apócrifa que yo desconocía. Nada extravagante me parecía que su vida se hubiera convertido en paradigma para un grupo de admiradores avisados en el combate de la tolerancia contra la animadversión. Y es que yo creo que aquí me parece importante tocar el tópico religioso del escritor, porque me parece que es uno de los más sugestivos de su personalidad. Yo pienso que el cristianismo, leyendo sus ensayos, por supuesto, ¿no?, donde aparecen muchos rasgos de su personalidad, yo creo que el cristianismo de Montaigne fue débil. Las reflexiones sobre la muerte que penetran sus ensayos, por ejemplo, están despojadas completamente de la preocupación por el más allá que tanto atormenta a los que obedecen los preceptos del cristianismo, o de un cierto cristianismo, ¿no?, que creen en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, etcétera, etcétera. Montaigne se aleja rotundamente de esas consideraciones. Hay un famoso ensayo de él que se llama Filosofar es aprender a morir. Y en filosofar es aprender a morir, lo que hay es una profunda reflexión sobre el hecho de la muerte. Entonces, allí hay una frase de Montaigne que dice así: meditar en la muerte es meditar por adelantado en la libertad. Y quien aprende a morir ha desaprendido a servir. No hay mal alguno en la vida para quien entiende que la privación de la vida no es un mal. El saber morir nos libra de toda sujeción y de toda restricción. Entonces, seamos claros, no es el cielo y sus querubines, sino la tierra y los hombres lo que intentó descifrar Michel de Montaigne. Ahora, en su vida social fue un católico practicante, hasta tal punto que la muerte lo alcanzó cuando seguía desde su lecho de enfermo la elevación del cáliz. Pero en realidad perteneció, repito, a las esferas de una especie de pragmatismo social y no a las convenciones o, digamos, al convencimiento íntimo. En su imaginación, digámoslo de una vez por todas, Montaigne fue completamente pagano. Se dejó llevar más libremente, o lo más libremente que pudo, y no hay libertad más ociosa que su escritura por las geografías del ensueño. Fue tan nómada en sus observaciones que en sus frases pinta el paso y nunca la permanencia.
humana de los poetas romanos que la divina dictada por los escribas judíos. Su sensibilidad y su sabiduría estaban ancladas más en escritores latinos como Lucrecio y Ovidio que, por ejemplo, en Moisés o en Salomón. El regusto estoico, por ejemplo, de sus consideraciones no provenía para nada del arrepentimiento angustioso de San Pablo, sino más bien del sosiego aristocrático de Séneca, el filósofo latino estoico, ¿no? Montaigne se sintió muchísimo mejor acompañado con las críticas de Cicerón que con los señalamientos terribles de San Agustín. Y de entre los hombres renacentistas que se pronunciaron, por ejemplo, contra los fanatismos de su época, una época, repito, llena de extremos, y ahí están como otros baluartes importantes, Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Tomás Moro, François de Rabelais. Yo creo que la de Montaigne es tal vez la voz que se escucha con más claridad en nuestros días. Finalmente, el problema de la religiosidad de los humanos, y lo dice con frecuencia Montaigne en sus ensayos, incumbe a la esfera individual y no a la colectiva. Porque si, según él, todo lo destinamos a la colectividad, el asunto de la religiosidad puede derivar fácilmente en fanatismo. A los dioses es mejor celebrarlos en el silencio de los habitáculos privados y no al aire libre en medio de multitudes enardecidas. Es la conclusión de Montaigne. Entonces, fue cuando comencé yo a plantearme ciertas relaciones. Recordé a Pascal, a Blaise Pascal y a otros escritores que mantuvieron un contacto muy fuerte con los ensayos. El autor de los pensamientos, Blaise Pascal, que vivió en el siglo XVII, no quiso a Montaigne, ni estilística ni moralmente. Le reclamó, por ejemplo, su lentitud, el regodeo para escribir sobre todo lo que estuviese a su disposición. Para Pascal, Montaigne era como una especie de todero en nuestro lenguaje popular, ¿no? Escribía sobre lo que le diera la gana. Pascal miró con recelo al bovino yo masticador de palabras que había en Montaigne, la imagen del buey, la imagen de la vaca como un modelo de lectura, ¿no? Que lo planteaba muy bien Nietzsche, refiriéndose a esos lectores vertiginosos, modernos, que en realidad no leen, sino que tragan para defecar rápidamente. A esa figura vertiginosa, rapidísima, que devora libros, que lee rápidamente, que aprende métodos de lectura para acabar un libro lo más pronto posible, se opone la imagen del lector vaca, del lector buey, del lector bovino que mastica las palabras, las digiere por sus diferentes estómagos, la vuelve a masticar, un proceso de digestión que requiere de la lentitud que tanto hemos perdido en nuestros tiempos. Pues bien, Pascal le reclamaba a Montaigne esa capacidad bovina de masticar las palabras. Y no es difícil imaginar el rechazo de Pascal hacia aquellas reflexiones donde se habla del caprichoso miembro viril que se para y languidece cuando le da la gana, de las flatulencias advenedizas que atentan contra la dignidad de sus dueños, de los mocos y las maneras con que estos deben limpiarse. Todo esto son figuras que trabaja Montaigne para bajarle la prepotencia, la altivez de los grandes que se creen grandes, ¿sí? Reducirlos de algún modo a que son hombres físicos y que por lo tanto padecen enfermedades y tienen las mismas situaciones de los hombres más simples físicamente hablando. Descartes, en cambio, se nutrió, valga la pena decirlo, del escepticismo
de Montaigne para liberarse un poco de él. Partió del qué sé yo del Montaigne y con una buena dosis de geometría, matemáticas y filosofía pirrónica, Descartes llegó al pienso, luego existo, que es de donde arranca nuestra arrogante e insoportable modernidad. Rousseau también, de algún modo, abominó de Montaigne. Consideró, por ejemplo, su sinceridad postiza, una especie de sensatez escénica cuyo personaje principal es ese yo desmesurado y los telones de fondo, su castillo, su región y su país. El pedagogo de Ilustración, que fue Jean-Jacques Rousseau, previno contra el escepticismo, a ver que me perdí. Sí, consideró su sinceridad postiza, una especie de sensatez escénica cuyo personaje principal es ese yo desmesurado y los telones de fondo, su castillo, su región y su país. Excusen mi equivocación. Retomo entonces, el pedagogo de Ilustración previno contra el escepticismo de un Montaigne que se avenía soportándolas y a veces justificándolas con las inequidades sociales. En el famoso libro de Rousseau, El Emilio de la Educación, él se balanza en ristre contra el autor de los ensayos. Para Rousseau, por ejemplo, no hay un relativismo moral, que era lo que suponía Montaigne. Lo que existe, según este, son hábitos culturales diversos, pero un mismo esquema moral inherente a todos los hombres. En todo caso, la relación entre ambos pensadores, entre Rousseau y Montaigne, es conflictiva, ¿no? Sin embargo, los dos coinciden, por ejemplo, en la importancia que tiene la educación del niño en cualquier proyecto social de educación. Al decir que no es un alma, ni es un cuerpo lo que se educa, sino un hombre, Montaigne despliega enteramente su humanismo pedagógico. El centro de su enseñanza es muy sencillo, pero siempre peligroso para los reaccionarios sistemas educativos de todos los tiempos. ¿Cuál es su base primordial? Dejar que el niño se forme a sí mismo, que sea lo suficientemente libre como para que pueda ser. De estas premisas, por supuesto, han bebido las más audaces propuestas educativas, desde el mismo Rousseau hasta las fórmulas educativas de Bertrand Russell. Pero representarnos a Michel de Montaigne como un acartonado profesor de moral, yo creo que es equívoco. Como dice otro de sus grandes comentadores, Lanson, lo que le interesa a Montaigne es simplemente la autonomía de la conciencia. Y yo creo que aquí es necesario resaltar este asunto de la autonomía de la conciencia en unas anteriores que hemos estado siempre sometidos a líderes, entre comillas, completamente inconscientes. Si hay una ausencia de liderazgo en este momento que padecemos la cuarentena por el coronavirus, es justamente esa falta de autonomía de la conciencia de quienes rigen nuestros destinos. Son títeres, son marionetas, son seres arrogantes, llenos de consideraciones xenófobas, racistas, misóginas. Y esos son los personajes que actualmente nos gobiernan, postrados completamente ante los intereses económicos y no ante la población civil. Les interesa el dinero y no el hombre. Una conciencia donde predomine no solo la imaginación y el entusiasmo, sino también y sobre todo la razón y la voluntad. En fin, Montaigne dice lo indispensable en un pequeño ensayo que él escribió que se llama De la educación de los niños. Rousseau, en cambio,
parece no terminar nunca con las páginas que edifican su catedral didascálica llamada el Emilio o la Educación. Con esas poquísimas páginas que escribió Montaigne, y este es, entre otras cosas, uno de los mejores rasgos de su escritura, y el gran rasgo estilístico que pocos han igualado, resulta muchísimo más precursor escribiendo sobre la educación del siglo XVI que Rousseau, haciéndolo más de un siglo después. Ahora bien, es Voltaire, del cual hablaremos la otra semana con más detenimiento, quien mejor comprendió a Montaigne. Hasta tal punto que si se quiere hablar de alguien que haya llevado hasta la perfección la enseñanza estilística de los ensayos, se puede decir que es el autor del Cándido quien posee este privilegio. En el ejercicio de la fresca indecencia, en la rebeldía jubilosa, Voltaire, yo creo que se lo debe todo a Montaigne. Conclusión, por ejemplo, que le dice Martín a Cándido al final de su travesía por tantos mundos insensatos. Recordemos aquel viaje que hace Cándido a través del siglo XVII en medio de guerras, hambrunas, autos de fe, etcétera, etcétera. Después de hacer todo este recorrido por la intolerancia de los hombres, ¿qué le dice Martín a Cándido? El hombre ha nacido para vivir las convulsiones o en el letargo y el tedio. Es decir, esta frase, creo yo, parece sacada de un ensayo de Montaigne que se llama La inconstancia de nuestras acciones. Esa conclusión que tiene Cándido al final de su recorrido, cuando le dice a sus amigos, ocupémonos de nuestro propio jardín, dejemos de botar escape buscando la felicidad en otras partes. La felicidad no existe, lo que existe es la convulsión por todas partes, la inquietud. Entonces, ocupémonos de nuestro jardín, les dice Cándido a sus amigos, y ese propio jardín al que accede este candoroso discípulo de Leibniz no es más que una extensión de los jardines de Montaigne. Y no parece nada exagerado decir finalmente que Flaubert fue una suerte de Montaigne, igualmente aislado y atravesado por el escepticismo, aunque contaminado por una especie de baba nihilista, por el fracaso y el hastío propio de los burgueses de Francia del siglo XIX. Bien, en el restaurante, porque logramos encontrar un restaurante en esa tarde, estaba vacío. Nos atendió una señora muy querida del Perigord, de la región pues donde está situado el castillo de Montaigne, y que muy amablemente se interesó por nuestro origen. Los tres viajeros éramos colombianos. Bueno, Sara y yo colombianos y Eduardo ecuatoriano. Y al saber que veníamos de regiones atribuladas por la violencia, en el caso pues de Colombia, pareció como compadecerse por nosotros. Muy rápido nos dimos cuenta, mis compañeros de viaje y yo, que esta señora nos daba una suerte de consolación, muy al estilo del Señor de estas tierras, que por supuesto no nos incomodó en absoluto. Antes, dijo la señora, también por estos lados hubo caos, penuria. Ninguno de nosotros preguntó la exactitud de ese antes y el tipo de desórdenes a que se refería la dueña del restaurante. Si hablaba de los duros tiempos en los que la peste y las convulsiones cristianas lo asolaron todo, o de los días de la Segunda Guerra Mundial, donde una buena parte de los franceses de bien eran eficaces colaboracionistas, o si era una de esas crisis económicas en las que los paisanos de Montaigne creen estar siempre sumergidos. Comimos en todo caso pastel de arenque y terminamos con un vino extraído de las cavas del castillo que veníamos a visitar. Después nos percataríamos de que la morada del escritor goza de un andamiaje especial,
postales, afiches, libros, vinos como el que ustedes ven allí, que es un excelente vino, Chateau Michel de Montaigne y Bergerac, porcelanas, lápices, separadores dedicados al autor de los ensayos. Con alusiones a la guerra colombiana, porque vivíamos en aquel entonces una guerra que muchos, como ustedes saben, se han dedicado a negarla. Guerra que le narramos a la señora del restaurante porque ella era inquieta y su atención merecía una explicación. Imaginé uno de esos insentidos propios de la cultura. Supuse que un buen libro de cabecera para nuestros guerreros más reconocidos de aquellos años, el presidente Álvaro Uribe, el guerrero Tiro Fijo y el paramilitar Mancuso, eran los ensayos. ¿Ustedes imaginan estos señores leyendo los ensayos? De hecho, alguna vez yo había visto una fotografía del presidente François Mitterrand con un Montaigne de la Pléyade en sus manos cuando hacía campaña para uno de sus periodos gubernamentales. Si un líder socialista lo había leído y lo promulgaba como un libro de cabecera para sus faenas políticas, incluso si Enrique IV, que quizás fue menos culto y cosmopolita que Mitterrand, lo tenía como su consejero permanente en medio de las turbulencias de aquel entonces, ¿por qué, me preguntaba yo, los grandes reformadores sociales de Colombia no podían consultarlo? La pregunta quedó flotando en el patio donde el sol nos caía como una grata caricia. Mis amigos, Sara y Eduardo, me miraron como si yo estuviera desbarrando. Pero para mantener sin máculas nuestro sibaritismo, que ese día era compacto y limpio, cambiamos de tema y brindamos por un Montaigne que pudiera estar lo más alejado posible de los intemperantes de toda la Haya. Sin embargo, yo reconocí que este brindis no correspondía del todo a la vida y a la obra de Michel de Montaigne. ¿Por qué? Porque es usual representarse en estas esferas de su acción como a un hombre distante de las colectividades en conflicto y solo cubiertas por la indiferencia y el egoísmo. Es decir, un Michel de Montaigne indiferente, egoísta, ocupándose de su ego, de su yo, y lo demás no le interesaba demasiado. Y de hecho así lo leyeron, por ejemplo, algunos historiadores del siglo XIX francés. Michelet, Jules Michelet lo lee así, ¿sí? Y muchos otros románticos, como alguien que gemía por las contrariedades del mundo desde una amargura de retirado achacoso. Pero yo no pienso lo mismo. Yo creo que cuando uno lee los ensayos de Montaigne, lo que se respira allí es uno de los humanismos más abiertos y cosmopolitas en la historia de todas las civilizaciones. No se olvide que en una época en que todos los gentiles hombres, como era Michel de Montaigne, mantenían sus castillos cerrados y vigilados por temor a las guerras, Montaigne dejó abiertas las puertas y siempre recibió a los visitantes. En todo caso, para una inteligencia como la suya, las sentencias de sexto empírico, por ejemplo, como aquella que dice, no decido nada, no puedo comprender. A todo razonamiento se opone otro igual. Esto puede ser o no puede ser. Es mejor que suspenda mi juicio. Tenían mucho de sabiduría estas apreciaciones para Montaigne. Pero a esos tres energúmenos dirigentes colombianos, ¿qué podrían ofrecerle estas sentencias? Fuimos entrando entonces a los terrenos del castillo. Al lado y lado los viñedos se sumían en la tarde apacible. Avanzamos hasta llegar a la pequeña rotonda de la cruz y divisamos
la Torre del Retiro. Esta torre está aquí, esa torre está acá, mírenla, la torre donde Michel de Montaigne escribió sus ensayos. Pero ahora hablaremos un poco más de ella. Por lo pronto, detengámonos acá. Hacemos un recorrido por los jardines, una luz suave como si fuese un susurro emitido por un dios indolente se regaba por las ramas de los cedros y los pinos. Pájaros sin nombre, nuestros pasos revoloteaban y nos hacían reconocer sin problemas que ellos, los pájaros, eran los verdaderos habitantes de estos parajes. En algunos rincones las enramadas favorecían la sombra que invitaba a que paráramos, nos recostáramos en los montículos de hierba recortada y nos diéramos a pensar en todo y en nada. Porque esto y no otra cosa, en efecto, era lo que había practicado Michel de Montaigne en sus caminadas por los alrededores de su castillo. Es decir, discurrir sobre todo y sobre nada, que es lo propio de los ociosos. Por eso cuando homenajeamos a Montaigne, homenajeamos el ocio en sus múltiples facetas. Pueden escribir ensayos como los que escribió Michel de Montaigne, los que no están sometidos a la férula del tiempo, los que creen que deambular pensando en todo y en nada es la mejor manera de sentirse vivo. Es decir, perseguir, como más tarde lo haría Gerard de Nerval, imágenes inacibles que constituyen, como todos sabemos, el centro de las fantasías. Pasamos por el parterre de los tréboles y luego alcanzamos el mirador. Había una banca y desde allí contemplamos el valle del Lidoira, amplio, de un verde refulgente, inteligentemente domesticado. A lo lejos vimos el castillo de Monteculó, que había sido del hermano menor de Montaigne, y un poco más a la izquierda las ruinas de la morada señorial de los condes de Foix-Candale, hugonotes, valga la pena de recordarlo, poderosos y cultos, que formaban parte de los amigos queridos del escritor. El paso de los jardines de Montaigne me hizo sentir con fuerza el carácter epicúreo de muchas de sus consideraciones. Hablemos de esas consideraciones para que tengamos una cabal comprensión de Michel de Montaigne. Montaigne, por ejemplo, prefería 1000 veces el goce al martirio. Reconocía que el contorno inolvidable de la existencia era el placer, no desbordado, pero sí medido con dosis ondeantes de una languidez sin orillas. Aunque sé que no se puede desdeñar la frugalidad a la que lo empujó su enfermedad de la piedra, es decir, sus cálculos renales, y también sus frecuentes males intestinales. De sus lectores críticos, quizás el más irreverente fue André Gide. André Gide escribió un prólogo a sus ensayos donde habla de una supuesta homosexualidad de Michel de Montaigne, sobre todo muy propia de esta personalidad, como era la de André Gide, que veía homosexuales un poco por todas partes, las partes juntas, digámoslo así. Pero él se basa, André Gide, para hablar o para suponer esta homosexualidad en el famoso ensayo, uno de los más preciosos, en efecto, de Michel de Montaigne, que se llama De la amistad. Allí hay un vínculo afectivo memorable entre Michel de Montaigne y su gran amigo Lavoisier. Y sí, es verdad que si hay una plenitud amorosa en los ensayos, es en estas palabras donde reside uno de los más hermosos homenajes a la amistad que la literatura ha forjado. Es decir, este ensayo es una pequeña joya de la literatura y es un homenaje al sentimiento fraternal y amoroso de la amistad. Previsible por lo demás es el hecho de que el psicoanálisis se haya topado allí con una inquietante versión del Eros. Y si me preguntaran, dice Montaigne, ¿por qué amé a mi amigo?
contestaré del único modo que ello puede expresarse, porque él era él y yo era yo. Ahora bien, frente al erotismo de Montaigne, yo prefiero más bien recostarme en las palabras de otro gran comentador, quizás el más grande en América Latina, de las obras de Michel Montaigne, que se llama Ezequiel Martínez Estrada, un escritor argentino contemporáneo de Borges, de Bioy Casares, de Ernesto Sábato y de Julio Cortázar. Ezequiel Martínez Estrada explica que este erotismo de Montaigne se reviste de una verdad trascendental con rasgos de divinidad omnipotente, omnisciente y omnívora. Verdad de la que hablaron, como sabemos, Empédocles, Epicuro, Lucrecio, y que Montaigne, siglos después, se encargó de susurrar esa verdad amorosa, erótica, fraternal, en estos jardines que íbamos recorriendo. Ahora, hay otros humanos que me parece importante resaltar y que están presentes en la obra de Montaigne, a excepción de Marie de Gournay. Los otros humanos que se encuentran en los ensayos, a excepción de Marie de Gournay y de Lavoisier, que está aquí, Etienne de Lavoisier, el escritor de Discurso de la servidumbre humana, los otros humanos languidecen, se oscurecen, si los comparamos con estos dos. Es verdad que a su padre Montaigne lo admira y le agradece los esfuerzos que hizo por darle la educación más esmerada. Recordemos que Montaigne primero aprendió latín, porque era la lengua que se hablaba en estos círculos aristocráticos. Aprendió latín, pero es el plebeyo francés el que finalmente lo seduce y en el cual él va a escribir su obra. En cuanto a su madre y a su esposa y su hija, que fueron las que realmente lo acompañaron en su aislamiento, estas mujeres están como opacadas, como minimizadas, están casi olvidadas en su libro. Gide asegura que no hay ninguna consideración sobre la mujer en los ensayos que no posea el rasgo o el sesgo de la injuria. Alfonso Reyes, el ensayista mexicano, piensa más o menos lo mismo en su texto Montaigne y la mujer. Es decir, ellos consideran como una especie, como a Montaigne, como una especie de misógino, de algún modo. Y creen que la manera en que Michel de Montaigne trató a las mujeres fue vulgar. Puede ser cierto esto, pero a mí me parece que hablar de furia y son palabras excesivas. Es verdad, como dice Alfonso Reyes, que Montaigne detesta a la mujer pedante y cree que el elemento femenino es torpe para la ciencia, que su sabiduría es tan solo un asunto que reside en su lengua escurridiza, que al compararlas con el sentimiento afectivo que le ofreció Lavoisier, ellas resultan veleidosas para la amistad. La conclusión, por ejemplo, de Alfonso Reyes es que Michel de Montaigne en su juventud no conoció suficientemente a las mujeres. Por tanto, esta circunstancia de desconocimiento le otorga a sus ensayos un acento misógino indiscutible. Pero cuando uno lee con atención a Montaigne, uno se da cuenta que él tuvo mujeres en su juventud y que gozó de los placeres que brindan las mujeres hombre. Lo que pasa es que no se dejó, o sea, Montaigne no dejó que la pasión de sus sentidos, repito, o la exacerbación de sus sentimientos se volcaran en sus escritos. Lo mismo que pasó con las guerras de religión pasa con sus opiniones frente al amor y la mujer. Reyes, entonces, como si le estuviera pidiéndoles peras al olmo, busca relatos amatorios y perfiles de Celestinas Galas en los ensayos y termina reprochándole al ensayista admirado su mayor encanto, es decir, ese escepticismo que actúa como un antídoto eficaz contra los delicios del corazón. Y es que miremos que la época de Montaigne fue, como sabemos, asfixiantemente masculina.
Las mujeres estaban destinadas a la economía doméstica y a las labores de la crianza. Desconocer esta dimensión aplastante que tornaba turbio el espíritu femenino es algo que no podía pasar desapercibido para un observador minucioso de su tiempo como lo fue Montaigne. No obstante, si uno lee con detenimiento los ensayos, muchas de sus anotaciones otorgan a las mujeres una altura jamás planteada hasta entonces. Michel de Montaigne pensaba, por ejemplo, que la gran diferencia entre las mujeres y los hombres simplemente reside en la educación impartida. Formular esto en el siglo de una contrarreforma católica completamente y ferozmente misógina es toda una osadía que señala en dónde se instalan las inequidades sexistas. No hay modelos de amor humano más valerosos que aquellos descritos por Montaigne cuando se refiere, para citar solo un ejemplo entre varios, a las mujeres de una localidad llamada Weinsberg, en un ensayo titulado Por medios diversos se llega a un fin semejante. Ellas, esas mujeres de Weinsberg, son las únicas a las que se les respeta la vida y todos los hombres serán pasados por las armas en el sitio que les inflige Conrado III en 1140. Las mujeres reciben la orden de que salven de sus casas todo lo que sobre sus cuerpos puedan cargar. ¿Y saben qué hacen las mujeres de Weinsberg? Salen con sus hijos y sus esposos sobre las espaldas. Y viéndolo bien, su relación con la señorita Gournay, Marie de Gournay, ayudará mucho a que su obra proponga en el siglo XVII una defensa de los ideales claramente feministas. A mí entonces me basta pues evocar las palabras que Montaigne escribió a su hija de alianza. Estas frases: envuelto en mi soledad y mi retiro, la considero como una de las mejores prendas de mi ser. Nadie más que ella, Marie de Gournay, existe en el mundo para mí. Y yo prefiero entonces apoyarme en esas frases para no despeñarme por ese odio a lo femenino que algunos críticos ven en Montaigne. Por fin entramos a la torre. Lo primero que me sorprendió fue el tamaño de los marcos de las puertas, todas las que comunican con los diversos aposentos, la capilla, la alcoba, la biblioteca, deben sortearse con cuidado para no darse de topes con los dinteles. Yo ya sabía que Montaigne no era ni siquiera mediano. Dice él: soy de talla algo inferior a la media, defecto que no solo implica fealdad, sino desventaja. Eso lo dice en un ensayo que se llama De la presunción, que es donde aparecen en serie sus defectos físicos y sus defectos también, temperamentales. Sin embargo, el alcance de ese engorro, de esa construcción hecha a la medida de un hombre bajito, la comprendí muy bien, o lo percibí muy bien cuando íbamos subiendo por la torre y pasábamos de una habitación a otra, ¿sí? Extraña constatación esta, ¿no les parece? Pasar, por ejemplo, de la imagen literaria de un hombre montaña a la de un señor bajito que construyó sus límites privados a semejanza de su estatura. Había vestigios deteriorados de las pinturas que adornaron su capilla, algo de húmedo hipogeo con exhalaciones de musgo flotaba en el recinto donde Montaigne, tantas veces en compañía de los suyos, buscó algún consuelo a sus males físicos. Una especie de tronera acústica permitía que desde el segundo nivel, en su tálamo de agonizante, él pudiera seguir la misa diaria, como les dije antes. La cama es una réplica casi exacta de la que fue la suya. En realidad lo único que se conserva en esta torre de Michel de Montaigne es un baúl, el baúl llamado el baúl Pruny, porque Pruny encontró en este baúl, hacia finales del siglo XVIII, los manuscritos del viaje a Italia que Montaigne hizo, porque Montaigne estaba enfermo de cálculos mentales y fue a buscar como unas termales, un viaje pues que le prodigó cierto alivio y del cual Montaigne escribió una relación muy interesante. El tercer piso
es el que se llama La Librería. Ahí lo vemos aquí en esta imagen. Y yo creo que ese sitio ofrece una cercanía inmediata con la literatura. O a mí me la ofreció inmediatamente. Ahí está la suprema impronta de Montaigne, el apasionado de las letras, el lector gozoso, el escritor para quien la materia de los ensayos era su ser fugitivo. A pesar de todo lo que uno ve, a pesar de que todo lo que uno ve sea apenas una opaca huella de lo que realmente fue, la librería despliega con intensidad el encanto de la creación literaria. Ella es un espacio de ecos y resonancias. Un libro donde se ha tallado en piedra o en madera la palabra duda. Ya en este sector no está la gran biblioteca de Montaigne, conformada aproximadamente por 1000 ejemplares. Esta biblioteca se diseminó después y hoy muchos de esos libros se encuentran en las bibliotecas privadas y estatales del mundo. Bien, entonces recorrimos esta morada, miramos el juego de esas 57 citas trazadas en forma regular sobre las vigas, que es como una lúdica de palincesto, de palabras ocultas tras otras, y yo reconocía en ellas el núcleo de esa obra que tanto ha servido para que algunos hombres no desfallezcan en medio de la mediocridad colectiva. Bueno, ya vamos llegando al final. Cuando íbamos saliendo entonces de la torre, nos preguntamos si los escritores de allá, de América Latina, cómo ven a Michel de Montaigne. La pregunta, digamos, podría plantearse también de otro modo. ¿Qué buscamos los latinoamericanos en Montaigne? Es evidente que cada quien, como ustedes saben, acude a los grandes libros según su propia brújula. Es verdad que hemos leído a Montaigne presionados por el papel que el intelectual ocupa en las sociedades occidentales. Nos sumergimos inquietos por las maneras en que el individualismo ha evolucionado lúcido y ofuscado, a partir de esa frase dicha por él, por Montaigne: yo soy la verdad. Pero acudimos también a Michel de Montaigne porque nos interesa conocer su posición y la de los europeos sobre los otros, es decir, sobre nosotros. Y yo creo que la lectura de los ensayos siempre prodiga una suerte de consuelo estoico. Y ahí está la famosa frase de Montaigne que utiliza Porfirio Barba Jacob en la canción de la vida profunda, ese gran poema que escribió Barba Jacob y que nosotros aprendemos en las escuelas, los colegios, universidades de Colombia. El hombre es cosa vana, variable y ondeante. Y es una paradoja curiosa, por lo demás, imaginar a este poeta colombiano, el hombre que parecía un caballo, inclinado a todas las perdiciones, apoyándose en la mirada tranquila del escritor francés. Pero igualmente Montaigne señala posturas adecuadas, propone rumbos increíbles para el siglo XVI, que, como les dije, fue un siglo renacentista y extremista. Una transparencia intelectual que creo deberíamos o merece ser leída por todos los ciudadanos de América. Frente a la relación entre Europa y el Nuevo Mundo, sus reflexiones siguen siendo de una actualidad indiscutible. Para este hombre, para Montaigne, retirado en su propiedad, no existían bárbaros, por ejemplo. Donde la civilización europea veía salvajes que era necesario cristianizar, Montaigne apreciaba otras formas de cultura válidas y dignas de respeto. Donde los otros buscaban y encontraban centros y periferias y toda la gama de hierros que suscita este tipo de interpretación, Montaigne proponía mesura en el acercamiento y, una vez más, matizo, relativismo en los conceptos. Entonces lo que funda, Montaigne es la palabra alteridad. Él fue uno de los poquísimos europeos que no fue racista en un tiempo en que toda Europa practicó este hábito mental hasta el paroxismo. Él tiene dos ensayos interesantísimos y vitales para entender su posición frente a la conquista de América, hecha por los españoles. Esos ensayos se llaman De los caníbales y de los coches, que son
un paradigma esclarecedor de cómo Europa debió acercarse al continente recién descubierto. Es decir, para Montaigne no había que cristianizar a los indígenas, había que respetar sus maneras culturales. En ese sentido, Montaigne, cuando dice, llamamos barbarie lo que no entra en nuestros usos, con esta frase y con su posición, repito, frente al descubrimiento del otro indígena, Montaigne se perfila como una especie de padre de la antropología, de la etnología, del mejor multiculturalismo que han practicado algunos en las sociedades occidentales. Los jóvenes franceses de la década del 60 del siglo XX modelaron su espíritu anticolonialista y su comprensión de los otros con la lectura de los ensayos de Montaigne. Entonces Montaigne circula por gran parte de los escritores del siglo XX. Alejo Carpentier, al escribir su cuento Semejante a la noche, donde se comparan las conquistas de una España católica y cerril a las que propone una Francia humanista, modelada por algunas ideas condensadas de los coches. De algún modo, Montaigne está presente claramente en una novela de Juan José Saer que se llama El Entenado. ¿Sí? Pero lo que sí hay que considerar es que Montaigne es el que perfila realmente las bases del mejor ensayo latinoamericano. Los mejores ensayistas de América Latina han bebido en este escritor. El gran ensayo escrito en nuestras letras, en nuestras tierras, desde Baldomero Sanincano hasta Octavio Paz, muy poco le debe a España y a su espíritu burocrático, politiquero y confesional. En cambio, todo, la ironía, el humor, los matices epicúreos, el escepticismo, la crítica literaria y el estilo fundado en el yo, ha sido Montaigne quien nos lo ha otorgado. Alejo Carpentier gustaba citar al ensayista para explicar en qué debía consistir el objetivo de toda vida. Decía Carpentier, no hay mejor destino para el hombre que el de desempeñar cabalmente su oficio de hombre. Borges, que de Francia quiso al autor de la canción de Rolando, a Diderot, a Hugo, a Verlaine, sugirió decir Montaigne en lugar de pronunciar la palabra amistad. Pero yo creo que es entre nosotros, repito, Ezequiel Martínez Estrada quien mejor se ha aproximado a Montaigne. En su estudio preliminar a los ensayos, dueño de una claridad sorprendente y estremecido por pasajes donde Montaigne aparece en su verdadera dimensión histórica, literaria, filosófica, pedagógica, antropológica, hay una frase que yo quisiera resaltar, que esa es la que está ahí. Montaigne no es una moda de escribir, sino una manera de ser el hombre. Bueno, finalmente termino mi charla entonces, este viaje hacia Montaigne, contando de lo siguiente. Salimos de la torre y vimos un gato estirado en el suelo, amodorrado bajo el color de la tarde. Se dejó acariciar por las manos de Sara. Los demás visitantes ya se habían ido y solo quedamos nosotros como si hubiéramos caído en un espejismo del tiempo y del espacio. Porque hubo una especie de incremento en los resplandores de la luz. Algunos grillos sintieron la fisura climática y aumentaron el tono de sus voces. Nada se movía en el ámbito del castillo y sus alrededores. Los árboles acentuaron el brillo del verde primaveral. El tiempo pareció detenerse y un amplio silencio devoró los pocos sonidos que se percibían. Miré hacia la puerta de la torre y vi que estaba entreabierta. La sombra de Montaigne se prolongó bajo el dintel. Vi al hombre como si estuviera buscando algo. Era de escaso pelo, de ralos bigotes y barba en forma de perilla.
Toda su vestimenta era negra. Los calzones, las medias, las zapatillas, el cuello de encajes y su capa. En jornadas así, recordé, Montaigne vestía ese color que junto al blanco eran los que prefería para los trajes. El gato se desperezó todavía más y se incorporó. Montaigne no pidió excusas, pero sí sonrió con displicencia cuando pasó por entre nosotros. Parecía decirnos que siguiéramos gozando el sosiego de la tarde. Tomó el gato entre sus manos y se fue rumbo a los jardines. Alcancé a notar que enredaba sus dedos en el pelo suave del animal y supuse que iba diciéndole al oído, feliz de estar al lado de él: ya sabes que no sé nada, que no sabré nada, que no soy apto para el saber. Bueno, muchas gracias. Estas son las preguntas. Estas son las, digamos, las consideraciones. Perdón, ahora vamos a las preguntas si las hay. Vamos a ver si aquí hay preguntas. Bueno, aquí me saludan desde Santa Fe de Antioquia. Luisa María Rendón, muchas gracias. Perdón, Lina Serna Vélez, me saluda de Santa Fe de Antioquia. Luisa María Rendón, Luis Eduardo Blandón de Río Negro. De San Luis, Antioquia. Me alegra mucho que estemos conectados con estas partes del departamento, de Entre Ríos. Vanessa Uribe, desde el municipio de La Estrella, Mauricio Vanegas, Albeiro Montoya, mi querido Albeiro, desde Bogotá. Preguntas entonces. Wilson Pérez me pregunta, ¿qué decir de Montaigne como lector? ¿Cuál era esa relación suya con los libros? Es una relación vital, es una relación, es la que sustenta realmente la base de la escritura de sus ensayos. Por eso los ensayos son de algún modo conversaciones con otros escritores. Generalmente la edición de los ensayos que se han hecho están acompañadas de las referencias de las referencias bibliográficas a las citas que hace Montaigne. La versión que yo tengo de los ensayos de Montaigne en francés está, por supuesto, llena de estas referencias y se da uno cuenta lo que decía en la charla que, digamos, la frecuentación que tenía Montaigne no solamente con los libros de la antigüedad griega y latina, porque leía a los griegos y a los latinos, los leyó intensamente, dialogó continuamente con ellos, sino también que tenía un gran conocimiento de la literatura que se estaba escribiendo en ese momento. Entonces, digamos que las referencias literarias de libros que hace Montaigne y sus ensayos están de alguna manera, oscilan entre la antigüedad grecolatina y el Renacimiento, sea italiano, francés o inclusive español, aunque en menor medida, ¿no? Digo español porque Montaigne, cuando escribió los ensayos dedicados a la conquista de América, de los coches y de los caníbales, sus referencias principales son los cronistas de Indias, ¿no? Particularmente. López de Gomara, por ejemplo, fue un gran lector de López de Gomara, de Fernández de Oviedo, si no estoy mal, y por eso su discusión no leyó a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, no hay referencia a ese libelo, entre comillas, de Bartolomé de las Casas, llamado La brevísima destrucción de las Indias, pero sí leyó a López de Gomara y leyó las crónicas que los españoles hicieron sobre la conquista, sobre todo de las Antillas y de América Central. Entonces, fue un gran lector y yo creo que los ensayos están sustentados en esa copiosa experiencia que Michel de Montaigne tuvo como lector. Bien, aquí hay un montón de preguntas. Bueno, está la de Wilson Pérez, Aleteia Club de Filosofía, muy interesante mostrar la relación de Montaigne con sus contemporáneos. Bueno, es una pregunta, es un comentario. Bueno, son comentarios más que todo.
Dice Felipe Ortiz Vanegas, en el ensayo de los caníbales puede verse un ejercicio de alteridad con respecto a los pueblos americanos y un desprecio a la barbarie suscitada por las guerras de religión en Francia. Las obras de Théodore de Brie y de François Dubois pudieron tener influencia en esta postura de alteridad de Montaigne. A mi parecer, no hay gran diferencia en cuanto a barbarie se trata entre los grabados de caníbales americanos y la masacre de San Bartolomé, representada por Dubois. A ver, yo no sé hasta qué punto, o sea, no podría decir, asegurar que Montaigne conoció los grabados de Théodore de Brie. Es muy posible porque el mercado, digamos los clientes de los libros que imprimió, tradujo, ilustró, grabó Théodore de Brie, el público era la aristocracia, no solamente protestante, sino católica culta de, digamos, de la Europa de entonces. Entonces es muy posible que Montaigne hubiese recibido libros editados y publicados por Théodore de Brie en Frankfurt, pero no hay una referencia a ellos en sus ensayos. Sin embargo, sí hay una gran correspondencia, como usted lo dice, entre la mirada a la conquista americana como un ejemplo de barbarie que hace de Brie en sus libros, sobre todo cuando ilustra la brevísima destrucción de las Indias, y en los ensayos pues, de coches y de caníbales que escribe Montaigne. Yo creo que hay una denuncia muy clara de lo que se está haciendo, no solamente, como usted lo plantea, en la conquista de América, sino también lo que hacen los católicos contra los protestantes en Europa. De hecho, hay una teoría y una hipótesis que se plantea mucho frente a esta comunicación entre guerras de religión y conquistas de América, en el sentido en que los protestantes sí veían en los indígenas masacrados por los católicos españoles como hermanos en el martirio. Es decir, así como los católicos masacraban protestantes en Europa, igualmente los católicos masacraban indígenas en América, y había una especie de correspondencia, eran hermanos en el martirio, eran hermanos en el sufrimiento de la intolerancia y de la maldad de los conquistadores españoles. Entonces sí me parece que hay una comunidad entre estas dos miradas, una comunión entre estas dos miradas. Ahora, François Dubois, usted también me pregunta por François Dubois, el pintor. Bueno, estos pintores, como ustedes saben, yo los abordo en Tríptico de la Infamia, y quien quiera pues leer la novela o quien la haya leído se da cuenta cómo Montaigne insufla una buena parte de mis consideraciones en Tríptico de la Infamia, lo pongo a dialogar profundamente con Théodore de Brie. Pero Dubois, lo que pasa con François Dubois es que a Dubois no lo conoce nadie en su momento. Digamos, su obra de la masacre de San Bartolomé no es conocida en el contexto, digamos, del siglo XVI, ni tampoco es conocida en el contexto del siglo XVII. Solamente en el siglo XIX cuando se comienzan a interesar en ese testimonio que dejó François Dubois, que de hecho mucha gente pensó que pertenecía a este único cuadro que sobrevivió de la obra de François Dubois a otro pintor, a Antoine Caron, que es un pintor del siglo XVI que pintó alegorías de masacres, etcétera, etcétera. Solamente en el siglo XIX es que logran darle la identidad verdadera al cuadro de François Dubois. A ver, es que hay muchos correos, muchas preguntas, perdón. Bien. Verónica Guzmán Monsalve, Humanismo después de la peste. ¿Lograrán estos tiempos superar los antiguos? Ojalá. Bueno, sí, leyendo la gran literatura de las pestes, sabemos que lo que estamos viviendo, en realidad, hay cosas novedosas, por supuesto, las que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero el comportamiento humano sigue siendo más o menos el mismo. Desde Tucídides, Lucrecio, Defoe, hasta pasando por Manzoni, por las descripciones que hace Albert Camus en La peste, solamente es con la solidaridad humana que estas grandes crisis pueden superarse.
Eh, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué nos recomiendas para empezar? ¿Qué nos recomiendas de Montaigne? No, hay que entrar en los ensayos, que es el único libro que él escribió, que está conformado en realidad por 3 libros. Los ensayos es un libro fundamental en la literatura de todos los tiempos, y yo creo que es un libro que nos enseña no solamente a pensar el mundo del hombre, sino a sentirlo, a interpretarlo. Entonces, no, entrar a Montaigne, y si hay dudas, si hay de pronto dificultad en su comprensión por el contexto histórico, por algunas referencias literarias, filosóficas, políticas, pues buscar esas referencias e ir armando el mapa. Bien, aquí me felicitan, muchas gracias, muy amables por su apoyo. Eh, Pregunta de Mauricio Vanegas Gil. ¿Cuál es la grandeza en la escritura de ensayos de Montaigne que le asigna un lugar como referente en la escritura de este género? Bueno, creo que la acabé de explicar. Bueno, Montaigne tiene, digamos, tiene aspectos que lo engrandecen frente a todos los ensayos. El primero que escribe un género que, digamos, se va a establecer como ensayos. No es que antes de él no se hubieran escrito ensayos. Cuando uno lee, por ejemplo, la literatura latina, cuando uno lee a Séneca, a Cicerón, a Marco Aurelio, por ejemplo, uno se da cuenta que allí ya está pidiendo espacio lo que en el siglo XVI va a surgir como ensayos. Lo que pasa es que lo que sucede en Michel de Montaigne es que hay varios aspectos que lo singularizan. En primer lugar, él propone la palabra ensayos, intentos, son aproximaciones, o sea, no hay ningún acento de imposición de mi posición frente a determinado tema. Cuando uno lee a Marco Aurelio, cuando uno lee a Séneca, cuando uno lee a Cicerón, ellos están hablando desde una categoría económica, social, son senadores, son grandes aristócratas, son emperadores. Michel de Montaigne, a pesar de que era un burgués, no pone ese, digamos, no impone su voz, simplemente deja que su palabra fluya. Y el tema de sus ensayos es él mismo, es el ser fugitivo de Montaigne, que por los milagros de la escritura literaria resultó siendo el ser fugitivo de todos los hombres, ¿no? Porque todos nos sentimos reflejados de alguna manera u otra en él. Otro de los factores de la grandeza de Montaigne es su estilo. Él escribe en un francés, él, Rabelais, son los primeros que, bueno, François Villon ya había escrito sus poemas en un francés muy primero, pero son prácticamente Montaigne y Rabelais los que en el siglo XVI elevan la categoría del francés a una, a una lengua literaria. Entonces, es el estilo y la manera en que se escribe. El otro, la otra faceta, esa mezcla de erudición y de humor. O sea, Michel de Montaigne por momentos no se toma en serio, se burla de sí mismo, de la presunción. Es un ensayo, como le decía, donde aparecen todos sus defectos, y es una burla permanente de él de él a propósito de sí mismo. Entonces, todo, bueno, y sobre todo su posición laica, su posición no religiosa, su posición, digamos, para nada intolerante, cosa que evidentemente hizo que la obra de Montaigne se demorara tanto en ser traducida al castellano. Hubo una primera traducción al castellano que se hizo, creo, entre 1632 y 34, pero esa traducción nunca se conoció, nunca se hizo pública. Luego viene la primera traducción al castellano de la obra de Montaigne,
y sucede a finales del siglo XIX, o sea, casi 300 años después. Por eso es que nuestro ensayo latinoamericano, o las primeras vislumbres del ensayo latinoamericano del siglo XIX, tan atravesado de la intolerancia política, tan atravesado de la barbarie, yo creo que es debido a eso, a que no se alimentaron, no pudieron alimentarse de Michel de Montaigne, de los ensayos de Michel de Montaigne. Bien, a ver qué otra pregunta hay. A ver. Influencia de Séneca, sí, lo dije ya ahora, hay muchas influencias de Séneca, de las cartas de Lucilio, de las consolaciones que escribió Séneca en los textos de Montaigne. Es uno de los escritores que él más cita, cita igualmente mucho a Plutarco, cita mucho a Epicuro. Son los estoicos, de alguna manera los epicúreos, los que van digamos, a influenciar mucho la escritura de Michel de Montaigne. Igualmente hay mucho conocimiento de Platón, pero generalmente son los latinos los que predominan, y Séneca entre ellos. Muchos poetas igualmente que él cita, Ovidio lo cita varias veces, muchas veces. O sea que, repito, es uno de los escritores fundamentales. Y yo creo que cuando entramos a Montaigne y vemos este horizonte del mundo latino, es como una especie de empujón que uno siente como lector para acercarse al mundo latino. Ustedes saben que el mundo latino tuvo un esplendor literario impresionante. Lo que pasa es que toda esa literatura, un poco por el tiempo y también mucho debido a la intolerancia de las persecuciones cristianas, esa literatura desapareció en un 99%. Lo que nosotros conocemos de la literatura latina significa el 1% de lo que los escritores durante varios siglos, aproximadamente 5, 6, 7 siglos, escribieron. Pero es una pérdida lamentable. Bien, sigamos. Bueno, aquí me hacen una pregunta que me corchan un poco, ¿no? Y hay que reconocer que uno como lector y escritor no puede conocerlo todo. Me preguntan sobre la relación de Deleuze con Montaigne. Yo conozco la relación de Deleuze con Kafka, por ejemplo, pero no conozco en realidad esta relación, o sea que le pido excusas al portal educativo por esta pregunta que no puedo responder. Boris Álvarez, ¿cómo crees que hubiera escrito Montaigne en la época del ensayo académico y de las normas APA? No creo que se hubiera burlado de ellas, por supuesto, ¿no? No creo que se haya burlado de la rigurosidad de la academia en el sentido de investigar fuentes, pero en toda esta cuestión sistemática de la cita académica, en toda esta burocracia que nos gobierna de algún modo y que nos domina y que en muchos momentos nos aplasta, creo que Montaigne hubiera, digamos, se hubiera revelado. Lo que propone Montaigne es más que un ensayo académico, es un ensayo literario. Es decir, donde haya una referencia, por supuesto, a la fuente consultada y, por supuesto, Montaigne no es que acuda a una citación bibliográfica precisa, porque en su época no existía ese tipo de citaciones, pero él sí dice cómo decía tal persona o me apoyo en tal escritor para formular esto. Pero lo que predomina en el ensayo de Montaigne es la factura literaria, es decir, es una preocupación por el estilo, lo que muchas veces o generalmente no pasa en el ensayo académico. El ensayo académico está sujeto a una serie de fórmulas y de reglas y que si no se cumplen, pues no hay aprobación y punto, ¿no? Y si no hay aprobación, no hay ayuda de conciencia, no hay ayuda de la institución universitaria determinada, entonces hay que someterse a esas camisas de fuerza. Lo que me parece a mí es que en el ámbito universitario deben convivir las diferentes formas del ensayo, el ensayo académico, el ensayo científico, el ensayo literario, deben convivir y deben nutrirse entre ellas, y quien practique una de estas escrituras no debe ser mal visto. Si lo hace bien,
antes debe aplaudírsele finalmente por este tipo digamos, de expresión escrita. ¿Podrías hablar, me dice Luz Mariela López, sobre en qué época de su vida Montaigne escribió sobre sus lecturas para el buen vivir y el buen morir? Bueno, la escritura de los ensayos abarcan más o menos casi la madurez de la obra de Montaigne. A ver, ¿qué pasa con Montaigne y con Lavoisier? Lavoisier, que era realmente el genio, que era el inteligente, que era el que iba a escribir la gran obra, pero que desafortunadamente murió muy joven. Ante este diálogo que se interrumpe entre estas dos personalidades, entre Etienne de Lavoisier y Michel de Montaigne, y ante la pérdida del ser querido, Michel de Montaigne, y eso lo dice claramente en el texto dedicado a Lavoisier, que también hace parte de los ensayos, Michel de Montaigne decide escribir esa obra que su amigo no pudo escribir. Entonces muere Lavoisier, Montaigne va a cumplir 30 años y a partir de allí, hasta que muere, Montaigne no es un hombre que muere en la ancianidad, muere cuando tiene como 50 y tantos años. Entonces, todo este periodo es el que le va a dedicar a la escritura. Él tiene un cargo de alcalde de Burdeos, en el que logra, digamos, organizar un poco su localidad de Burdeos, pero luego él decide retirarse, ¿no? Decide retirarse y dedicarse a escribir los ensayos. Los ensayos en realidad están llenos de muchas consideraciones sobre el buen vivir y sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte hay consideraciones impresionantes, ¿no? Que están distribuidas a lo largo de sus ensayos. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Juan Ochoa, de la amistad se goza en la medida en que es deseada, surge, crece y se alimenta del goce porque es espiritual. Se afina con la práctica. Sí, yo creo que esta es digamos, en lo que precisa Michel de Montaigne. Es decir, yo no sé, leyendo el texto de la amistad, yo no sé dónde Gide encontró una clara manifestación de la homosexualidad. No, es simplemente un afecto por el ser que siente, por el ser que piensa, por el ser que está a mi lado, por el ser con el que puedo hablar de libros, de viajes, de la vida. Y todo esto pues se produce porque hay una atracción, sin duda alguna, o sea, una atracción que reside también, sin duda, en lo físico. Pero yo creo que hablar de homosexualidad de Montaigne, bueno, no sé, me parece un poco exagerado. Económicamente vivió de su obra. Bueno, yo creo que no, que no. Michel de Montaigne no vivió de sus libros en absoluto. Él hizo una primera edición de los ensayos, luego hizo una segunda edición en vida que aumentó con su tercer libro, sobre todo, porque los ensayos están conformados por 3 libros. Y estos libros eran pequeños tirajes y que él se los enviaba pues a sus personas más cercanas. Luego es Marie de Gournay la que se va a encargar de hacer una edición muchísimo más pulida y un poco comentada de los ensayos, y bueno, va a empezar ese recorrido pues que sabemos, pero no hay ninguna ganancia. Él era un hombre de la aristocracia y vivía de sus tierras, digámoslo así. Bueno, dicen que vayamos cerrando. Bueno, la mujer, dice Julieta Salazar Jiménez, y la mujer, ¿qué papel ocupó en la época? Creo que lo expliqué un poco. Hay casos desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX. Las mujeres están dedicadas al hogar, son aplastadas por el hombre, por el régimen social masculino, sí, lo siguen siendo todavía. Necesitamos
que las mujeres se liberen completamente. Espero que los hombres lo permitamos de la mejor manera. Mm, pero la mujer, como lo dije en la lectura, la mujer, claro, estaba encargada del hogar, no podía acceder a los círculos de conocimiento. Digamos que la mujer, entre otras cosas, esa fue una de las cosas que perdió mucho, digamos, el paso de Roma al cristianismo. El papel que ocupaban las mujeres en la antigua Roma era muchísimo más activo que el de habrían de ocupar en las sociedades medievales cristianas. Las mujeres romanas, las mujeres romanas, es decir, las que eran libertas, las que eran ciudadanas, tenían un papel primordial en el desenvolvimiento de la sociedad romana, cosa que lo poquito que se logró recuperar, lo poquito que logró perdurar la condición femenina en Roma, pasa al cristianismo y es lo que hace que en el medioevo surjan ciertas mujeres inteligentes, activas, completamente independientes, conscientes pues de su presencia en la sociedad. Pero esto es un camino que tarda muchos siglos para que la mujer se consolide como una presencia muchísimo más activa en las sociedades machistas que hemos construido los hombres, los seres humanos desde hace muchos siglos, ¿no? A ver, esta pregunta dice, ¿cómo concebir el ensayo de Montaigne en relación con el distanciamiento hacia lo inglés? Ese ser inglés, se podría hablar de la reescritura de una tradición en la ensayística de Montaigne sobre lo bretón o el imaginario carolingio de tradición medieval. Bueno, yo creo que el imaginario que hay en los ensayos de Montaigne es un imaginario, repito, que oscila es un diálogo entre el imaginario antiguo, latino y griego, y el imaginario renacentista. Evidentemente hay alusiones al mundo medieval, pero creo que el imaginario medieval es superado completamente por Montaigne. O sea, Montaigne no se ancla en lo medieval, Montaigne supera esa barrera y más bien se apoya en ese renacimiento europeo para poder dar su mirada. La relación con el mundo anglosajón no es muy intensa, un poco porque el mundo anglosajón, no lo olvidemos, en aquel entonces se acercaba más bien a Francia o también se acercaba al mundo latino, al mundo griego, para edificar sus construcciones intelectuales, digámoslo así. Entonces todavía no surge el gran ensayo inglés, todavía no surgen los grandes libros ingleses del siglo XVIII, XIX, por lo tanto no hay casi referencia del mundo anglosajón en la obra de Montaigne. Bueno, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la mejor edición de los ensayos? Pregunta Harold Eduardo Arteaga. Bueno, en español, las ediciones que yo más recomiendo son los ensayos publicados por Porrúa, que está muy bien, y la última edición, la última traducción que publica Acantilado de los ensayos de Montaigne, que creo que los publica en 2 tomos. Yo creo que esas son las 2 últimas ediciones y creo que la ventaja de la de Porrúa es que los ensayos de Porrúa están traducidos por latinoamericanos. Entonces se reduce un poco todo ese vocabulario propio del castellano español. Pero la traducción de Acantilado es moderna y creo que es quizás la más recomendable. Bueno, les agradezco mucho pues su curiosidad, sus preguntas, su atención. Les deseo lo mejor en estos días difíciles del confinamiento y los espero entonces el próximo miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana, por este mismo espacio, para que hablemos de Voltaire. Gracias y hasta luego.